Bien, vamos a continuar con nuestra eh, caminada o caminata o avance eh, en esta tercera entrega de Interpretando los eventos antes del fin. Hasta donde hemos llegado, creo yo que nos ha permitido más o menos tener una perspectiva un tanto más clara con relación a lo que pretendemos lograr con este cúmulo de enseñanza que estamos haciendo. Creo que es importante hacer algunas salvedades, algunas aclaraciones, algunas declaraciones o algunos llamamientos o indicativos que nos permitan ubicarnos en el contexto correcto de las cosas. Cuando una persona decide por sí misma y con la ayuda de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, con la guía del Mesías, entrar a un estudio profundo de profecía, pues debe la persona saber, entender, conocer y comprender que los textos proféticos tienen dimensiones a veces distintas y que en algún momento del desarrollo de las cosas se entrelazan, se amalgaman o se complementan. Dicho esto, muchas veces el estudioso comete el error de creer que agarra un determinado texto y que ese texto lo va a leer como que si estuviera leyendo un paquín, un periódico, una revista ligera, light, o algún libro de historia, o algún libro de poesía, o bueno, podría decirse tantas cosas y siempre estaríamos, creo, referenciando el mismo valor. A nosotros no nos han enseñado, y eso lo he siempre debatido, no nos han enseñado este concepto armónico de la profecía. Y es armónico porque debe de armonizar con el contexto de las cosas en su tiempo y en su momento. Muchas personas no saben que en el caso particular del texto que estamos utilizando, que es de Daniel, un profeta que existió ya hace muchos milenios, un individuo que representó en un momento determinado una perspectiva única del poder de Dios y que vio a través de sus visiones y sueños el desarrollo profético de los eventos del porvenir desde una perspectiva. Porque ese es el problema, la perspectiva. Entonces a nosotros no nos han ilustrado que en el caso particular de Daniel, la profecía que se maneja en este texto está desarrollado en un entorno de cosas y de, eh, y de países y de imperios que en la actualidad no existen como existieron en el desarrollo de los acontecimientos históricos de la vida humana.
Entonces, si un individuo decide estudiar profecía, debe saber que en la profecía existen una serie de situaciones muy interesantes que normalmente no percibe la persona que está, diríamos nosotros, queriendo estudiar los textos antiguos. Y eso ocurre porque existen muchos factores que inciden en que la persona X, a la hora de estudiar profecía, no cumpla con los requerimientos rigurosos, los protocolos, las reglas, los principios, los fundamentos que rige esta determinada ciencia. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Porque el individuo de hoy carece de la disciplina y la rigurosidad del pasado. Nosotros queremos hoy en día que se nos diga ya hacia dónde nos vamos, que nos cuenten ahora cómo va a ser las cosas, porque todo lo queremos ya. Pero estos textos no están hechos para ese tipo de gente. Es más, al texto no le interesa si usted no va a estudiar, no se va a formar, no va a investigar, no va a conocer, no se va a disciplinar en el conocimiento profético. No le interesa. Por eso nosotros tenemos el problema que hay profecía antigua que lamentablemente las personas no pueden manejarla. Y los que creen o pretenden, entre comillas, hacerlo, fracasan. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el problema de la profecía, dependiendo del escritor, del conocimiento a revelar, de los sucesos que se van a denunciar o se van a inferir, demanda de cierto tipo de comportamiento. Y ese comportamiento normalmente no ocurre en las personas porque las personas nos hemos vuelto irresponsables, indisciplinadas y creemos que las cosas van a ser de acuerdo a como nosotros lo decimos, porque nos creemos el centro del universo. Es así que para empezar, digamos, en la enseñanza, ustedes deben de saber que en lo particular existen para la enseñanza de ahora dos tipos de individuos, personajes o personas, que ven los textos antiguos desde dos perspectivas, diría yo, diametralmente opuestas. Están los lectores muertos que llenan su mente de datos y les gusta manejar toda la historia del texto en particular. Estos individuos no profundizan en lo más importante, sino que se quedan alrededor de las cosas. Por ejemplo, manejan este tipo de datos, como que el libro de Daniel se escribió probablemente alrededor del año 530
antes del Mesías, mientras Daniel vivía en Babilonia. Y si esa es parte de la suposición que era adolescente cuando se le llevó a Babilonia, es posible que Daniel haya tenido unos 90 años de edad cuando escribió el libro. Estos son los personajes o las personas que manejan datos y que considero como personas muertas. Y existen las personas que, como dije anteriormente, son diametralmente opuestas en su conocimiento. Escribió Daniel en el capítulo 12, versículo 9, lo siguiente. Bueno, le dice el texto, él respondió, dos puntos, anda, coma, Daniel, coma, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Según el texto de la escuela de los profetas, la traducción que se da en este texto, en este pasaje, es la siguiente. Pues todas estas claves, revelaciones y profecías quedan atadas y sus poderes quedan guardados y sellados por el poder divino hasta que llegue el momento preciso en que se desaten todas las cosas. Estamos hablando de otras circunstancias, porque este texto, que es una traducción de profetas con relación a ciertos escritos, nos dan una perspectiva única. Y esa perspectiva única obliga al estudioso, a la persona estudiosa, a que tiene que tomar en cuenta que si va a entrar a entender y comprender eventos, debe tener las cualidades, las habilidades que se exigen en este tipo de situaciones. Solo llegar a entender que estas palabras están cerradas, solo llegar a entenderlo, significa que la persona puede precisar con lujo de detalles dónde está la cerradura. Eso significa, en otras palabras, que las personas que no lo puedan ver es porque no les corresponde a ellas este tipo de conocimientos. Por eso expresamos al principio que era necesario hacer algunas acotaciones que consideramos nosotros son fundamentales para el desarrollo normal y natural de, de este estudio, de esta tercera entrega. Hemos sido mal formados, no tenemos disciplina, no respetamos procedimientos ni protocolos,
ni somos rigurosos, tampoco tenemos amplio conocimiento con relación a un sinnúmero de ciencias que se deben de manejar a la hora de entender o interpretar las cosas, como póngase en una determinada edad de algún siglo pasado con relación a los alquimistas, que ya hemos tratado de ahondar eso cuando hemos estado hablando de las profecías de Michel de Nostradamus. La poca formación, el poco conocimiento, la poca instrucción, el desconocimiento total de los protocolos y procedimientos rigurosos hacen que las personas empiecen a hablar cosas descabelladas. Aquí, en este pasaje de Daniel 12:9, el texto de referencia de la escuela de profetas nos explica cosas increíbles. Porque lo primero que nos trae a colación cuando usa palabras, estas palabras están cerradas, no podemos obviar que nos estamos refiriendo o se está refiriendo el texto a cosas místicas. Y eso ya es mucho que decir. Y si nosotros no tenemos el alcance, no entendemos lo místico y no lo manejamos, ¿cómo interpretaremos dos palabras que son poderosas, que están en Daniel 12:9, de cerradas y selladas? Si no podemos tener un alcance más amplio de eso. Por eso creemos nosotros que al haber agarrado este texto antiguo, devenimos en la obligación de hacer algunas explicaciones, algunas aclaraciones y algunas afirmaciones con relación al entorno de cosas que se desarrolla en el mismo. Estas palabras cerradas y selladas son expresiones místicas que van más allá de un simple significado o una simple aseveración o connotación. Póngale el término que usted quiera. Entonces, tenemos dos tipos de individuos: aquellos que se dedican al dato, al conocimiento del pasado, y a aquellos que se dedican a tratar de explorar lo que se esconde en los textos antiguos. Imagínense que en nuestra actualidad, en el momento que estamos viviendo, ya hemos nosotros podido predecir con mucha seguridad y certeza, no porque nosotros tengamos esa capacidad, sino porque el texto lo permite, el que hemos estado estudiando, de que el león persa ya empezó a respirar. Eso lo dijimos la vez pasada. También dijimos que tiene que pararse en sus cuatro patas. Ese es otro asunto que debe investigarse, entenderse, comprenderse, para poder tener una claridad meridiana de las cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? De las cosas místicas.
esas cosas místicas deben colocarse en su contexto para que cualquier suceso que se dé de ahora en adelante tengamos claridad de qué es lo que estamos viendo o qué es lo que representa tal o cual situación. Entonces no necesitaremos oír a los profetas paganos, falsos, paulinos, pedristas, juancistas y otras hierbas, porque esos ya sabemos que andan más perdidos que el hijo del Limber. Sabemos que no conocen el texto y que no se les ha revelado verdad, por más cosas que digan o que quieran llamar la atención o que escriban libros. No, nosotros nos vamos a aferrar a la palabra más segura de la profecía que está en estos textos, pero cumpliendo protocolos, disciplinas, responsabilidades y rigurosidades. Podría decir más cosas, pero para empezar estamos como bueno con esto, porque mucha carga. Entonces, Daniel 12:9 ya nos reveló una nueva situación. Hay palabras que son tan poderosas que deben de ser a través de lo místico, cerradas y selladas. Vamos a averiguar de qué se está hablando ahí, pero hoy queríamos dejar como la base para lo que vamos a continuar hacia adelante. No se les olvide visitar nuestra página web laultimaiglesia.com. Ahí pueden encontrar una serie de materiales que les pueden servir para su formación. Y también nos pueden escribir al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Vamos a continuar en una cuarta entrega a dar otro paso más con relación a la situación, ¿cómo se llama? Política, religiosa y, ¿cómo se llama? Y jurisdiccional de los países que este texto de Daniel abarca. Porque como yo dije al principio, hay textos que en un momento determinado se complementan. Así, por ejemplo, Daniel rige para ciertas naciones y el libro de Revelaciones rige para el mundo. Es algo nuevo que tenemos que aprender. Daniel nos va a permitir ver la geopolítica de cierta región y Apocalipsis nos va a enseñar sobre la geopolítica mundial. Esta va a ser más específica, la de Daniel, y la de Apocalipsis va a ser más general. Pero eso, llegado el momento, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, lo vamos a revisar y lo vamos a tratar de entender. Lo que sí me interesa en este momento es que quede claro que este texto que queremos nosotros estudiar no lo vamos a hacer desde el punto de vista de los religiosos paganos paulinos que han contaminado la fe y que han contaminado el conocimiento con tanta locura en la que se llevan ellos. No nos interesa lo que ellos digan. Es más, yo leí hace muchos años, 20, 30 años, leí libros de un montón de bárbaros paulinos que han quedado obsoletos porque ellos trataban de interpretar las escrituras, textos como el de Daniel, por ejemplo, que son viejos, antiguos y que tienen un determinado protocolo, procedimiento, disciplina y rigurosidad que debemos de tener claros
y que debemos someternos si queremos nosotros entender y avanzar. Es a través de esos principios que hoy usted ya sabe que la Persia que está actualmente es una Persia que está apareciendo porque viene a conectarse con otras naciones y viene a cumplir un papel profético que no se puede evitar porque es eso, es profético. Que van a haber naciones que se le van a oponer, se le van a resistir, sí, eso hay que analizarlo. Pero lo que yo ya tengo seguro es que tengo un león persa que acaba de despertar y que está comenzando a respirar y a respirar. Ahora, según el mapa profético, tengo que investigar cuándo empieza a pararse en sus cuatro patas. Si se va a parar de un solo o se va a ir parando una por una, por una, por una. ¿Y qué va a significar el que se pare, el que se ponga de pie? De igual manera, hay otras naciones escondidas que todavía no salen a la luz pública o a la luz profética y que tenemos que prepararnos porque van a aparecer. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo, creamos o no creamos, las cosas se van a dar y punto. Yo espero que hubiese querido ahondar más, pero creo que hasta aquí los que nos están oyendo van a tener como que un momento de reflexión, un momento de búsqueda de entendimiento y de enseñanza con relación a lo que hemos hablado. Y ya aprendimos que el texto tiene un poder místico que se debe de guardar y se debe respetar. Pero hay más cosas hacia adelante en el texto. Esas las vamos a eh, seguir estudiando en las siguientes entregas que hagamos de este tema que consideramos un tema bastante complicado, complejo, porque podríamos estar trastocando cosas que son como peligrosas. Porque con la profecía uno no debe jugar, debe tener mucho cuidado. Por eso tuvimos la intención y le colocamos como título Interpretando los eventos antes del fin. Porque la idea es que veamos cómo cada imperio o cada nación o cada país va ocupando su lugar en lo que va a acontecer en los eventos que se van a dar antes del fin. Reitero, espero yo que esta nueva entrega le haya servido, haya podido comprender con más claridad que muchas veces nos dedicamos a los datos y no a la riqueza del conocimiento que está guardado, esperando que lleguen los que deben de llegar para obtenerlo. Aprendimos también que hay personas que están muertas aprendiendo solo, vuelvo a repetir, datos y que estos datos en alguna medida, ¿cómo se llama? No interfieren en el desarrollo de la profecía. Consideramos pues que en la próxima entrega haremos otro avance más y esperamos siempre
eh, contar con su eh, desarrollo y que se dedique, si está interesado, que se dedique profundamente a este conocimiento extraordinario y delicado. Muchas gracias.